Ujú. Bien, antes nombrabas al principio, cuando decías lo del árbol genealógico, nombrabas la palabra doble. Mm. ¿Podrías explicar un poco más en qué consiste lo de ser doble de alguien? Sí, pues doble quiere decir que tenemos cierta afinidad con un miembro de nuestro clan, cierta afinidad. Y desde esa afinidad, desde ese ser doble, podemos heredar cierta información. Puedo repetir la historia de mi abuelo, puedo repetir la historia de mi madre. No quiere decir todo, sino a lo mejor algunas facetas. Resulta que mi madre perdió un hijo, yo también. Resulta que mi padre era, no sé, abogado, yo también. O mi abuelo se tuvo un accidente y le cortaron el brazo, yo por ser doble, a mí también. Es decir, hay cierta relación y yo heredo, heredo información y heredo vivencias de esa persona, seguramente porque tendré que reparar. ¿Mm? Porque al final, en el árbol familiar, lo que el fin es reparar esas historias. Por ejemplo, si hubo mucho sexo por parte de alguien, pues a lo mejor llego yo y soy doble de esa persona y me meto a cura, me voy al otro lado. Si fallecieron muchos niños, claro, ahí hay un estrés muy grande, eso hay que repararlo. Entonces, ¿qué puede hacer el inconsciente familiar para reparar eso? Pues vengo yo y a lo mejor lo que hago es montar una guardería. ¿Eh? Claro, hijos simbólicos. Claro, alguien fallece porque no recibe cuidados, yo soy doble y yo me hago médico, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esos son los dobles. O sea, que se puede ser doble no solamente por la fecha, sino por todo lo que dices, ¿no? Porque comparte una Sí, enfermedad, la que tenía otro ancestro, o por trabajo, lo que sea. se puede ser doble por fecha de nacimiento, por fecha de defunción, por nombre, y ojo con los nombres compuestos. Es decir, José Luis, María José, ¿vale? Eh, Alguien que se llame María José, si yo me llamo José, ya soy doble de esa persona. Claro, Entonces, por profesión, pues alguien que es fontanero, mira, yo también soy fontanero, pues ya se establece también esa afinidad. Por hobby, a mí me gusta la marquetería, al otro ancestro también. Por enfermedad, por, ¿por qué más? Bueno, por aficiones, por profesión, y también se puede ser doble por rango de hermandad. ¿Eh? Por rango de hermandad. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Mi abuelo, vamos a poner este ejemplo, mi abuelo tiene 5 hijos, ¿no? Mi abuelo tiene 5 hijos y de esos 5 hijos, pues mi padre es el segundo, ¿no? sí. Mi padre tiene la segunda posición, es el rango de hermandad, el segundo de los hermanos. Mi padre, pues tiene, en vez de 5, pues tiene 4 hijos y yo soy el segundo. Por lo tanto, yo estoy en el mismo rango de hermandad que mi padre. Yo estoy en la segunda posición y mi padre está en la segunda posición. Por lo tanto, también puedo ser doble. Ujú. Está claro que, bueno, principalmente de los padres, obviamente siempre se va a heredar, pero puede ser que yo esté en la misma posición que el hermano, por ejemplo, de mi padre. ¿Eh? Entonces, igual puedo también heredar de ese hermano de mi padre, es decir, de mi tío, simplemente por tener el mismo rango de hermandad. Y luego, bueno, también se puede ser doble por gestos, por el carácter, por la fisionomía, ¿de acuerdo? No solamente, lo típico es fechas y nombre,
pero se puede ser doble por muchas más cosas y, por supuesto, por situaciones que hemos vivido. A mí me ha pasado esto y a esta persona también. Entonces, hay una línea de afinidad también. Claro, yo me he dado cuenta con el paso de los años Mm, que también hay una forma muy sutil de ser doble de alguien y es el típico caso de a lo mejor ese nieto que sí, no conoció para nada a la abuela, mm, pero en su casa guarda pues un retrato de la abuela de cuando era joven, la tiene ese retrato pues colgada en el comedor o a lo mejor en mm, un armario. Es decir, cuando alguien guarda un objeto antiguo de un ancestro al que casi a lo mejor ni mm. siquiera conoció y no sabe muy bien el porqué, pero tiene algún objeto de esa persona guardado en su casa, en el trastero, es decir, donde sea, pues eso también es una información muy sutil que de alguna forma el inconsciente familiar está diciendo que esa persona que guarda ese objeto está vinculada emocionalmente al ancestro. Exactamente. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, siempre hay que investigar. Y yo he realizado, bueno, he hecho muchos árboles y me he dado cuenta de que a veces, pues mira, pues no es doble ni por fecha, ni por nombre, ni por esto, ni por lo otro, pero sí que es doble de alguien simplemente porque ha vivido la misma situación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor, por una persona que es doble, dice, pues mira, eres doble de esta persona y de esta, por nombre, por fecha, por tal, pero a lo mejor el síntoma no lleva a esa persona, sino que lleva a otra. Por lo tanto, el árbol también tiene a veces sus particularidades. Claro, el árbol a veces te señala a alguien, pero que ese Claro, alguien a lo mejor no es el síntoma que tú vas a tratar. A lo mejor te claro. señala, pero por otros aspectos. Por eso, sí, hay que establecer esas líneas, pero siempre es importante seguir el rastro, la pista de ese síntoma para no despistarnos, ¿eh?